Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con Tiempos Modernos, que es la historia de el siglo XX. Y vamos ya a terminar el primer capítulo, que se llama El mundo relativista. Bueno, vamos a ver lo que es el capítulo, el final del capítulo 1. La India, ahí estaba el centro de la cuestión. En 1919 había solo 77,000 soldados británicos en el subcontinente y Lloyd George pensaba que incluso ese número era tremendo. Necesitaba más hombres en Gran Bretaña para mantener el orden en las minas de carbón. En la India siempre se había enseñado a los oficiales a pensar deprisa y a actuar con rapidez con las minúsculas fuerzas disponibles. La vacilación en presencia de una turba llevaba a la masacre masiva. Siempre se los apoyaba, aunque cometieran errores. Como era previsible que sucediera, las reformas de Montagu y la compañía de Gandhi tendieron a incitar a todos, y no solo a la nación política, a reclamar sus derechos. Había mucha gente india y muy pocos derechos. Los fundamentalistas musulmanes, hindúes y sikhs se incorporaron a la agitación. Uno de los resultados fue un episodio sobrevenido en Amritsar entre el 9 y el 10 de abril de 1919. En Amritsar, perteneciente al Punjab, había un centenar de policías desarmados y 75 reservas armadas. Eso hubiera debido ser suficiente para mantener el orden, pero la dirección de la policía se mostró pusilánime. Parte de la fuerza no fue utilizada en absoluto, un signo de los tiempos. En consecuencia, la turba se descontroló. Fueron atacados 2 bancos. Sus gerentes y un ayudante fueron muertos a golpes. Un electricista y un guardia ferroviario británico resultaron asesinados. Y una maestra misionera fue dejada por muerta. Se ordenó la intervención del general Dyer, comandante de la brigada militar más próxima, y 3 días después se abrió fuego sobre una turba en un espacio cerrado llamado Jaliwala Bagh. El mismo día, un poco antes, había ordenado que se recorriese la ciudad al toque de tambor para advertir a las turbas que se dispararía sobre ellas. El mismo mes se impartieron en la provincia 36 órdenes de abrir fuego. En el caso de Taller, las descargas durante 10 minutos porque la orden de suspender el fuego no pudo oírse a causa del ruido, lo que no era tan desusado, ni entonces ni ahora. El 20 de septiembre de 1981, también en Amritsar, la policía del gobierno indio abrió fuego durante 20 minutos sobre una banda de sikhs que esgrimían espadas. El error cometido por Dyer, que estaba acostumbrado a la guerra de fronteras, fue permitir que sus 50 hombres cargasen los rifles, así como entregarles cargadores de repuesto. En consecuencia, se dispararon 1,650 balas y 379 personas fueron asesinadas. Dyer agravó su error al ordenar la flagelación de 6 hombres y decretando que todos los nativos que pasaran por el lugar donde habían atacado
a la misionera se arrastraran por el suelo. Algunos personajes elogiaron a Dyer, los sikhs, para quienes Amritsar es el santuario nacional y que temían que pudiera ser saqueado por la multitud, lo nombraron Sikh honorario. Las autoridades indo-británicas lo devolvieron a sus obligaciones en la frontera. La tercera guerra afgana estalló al mes siguiente y en privado juraron que nunca le permitirían acercarse nuevamente a una multitud. Este era el modo tradicional de resolver un caso semejante. Los nacionalistas indios protestaron con vigor y Montagu ordenó una investigación bajo la dirección de un juez inglés, Lord Hunter. Este fue el primer error. Cuando Dyer fue interrogado por los investigadores de Lahore, se vio silenciado por las constantes exclamaciones hostiles de los indostanos. El juez no reprimió estas manifestaciones, ni las entendió, y por su parte Dyer dijo algunas estupideces. Hunter censuró la conducta del militar. En consecuencia, Dyer fue expulsado del ejército. Este fue el segundo error. Enfureció a la comunidad británica y el ejército, que consideró que no se había ofrecido a Dyer un juicio justo con representación legal. El resultado tampoco apaciguó a los nacionalistas, porque el castigo era demasiado leve para un acto al que consideraban una masacre. El derechista Morning Post organizó una suscripción pública que recaudó 26,000 libras esterlinas para beneficio de Dyer. Los nacionalistas respondieron con su propia suscripción, que permitió comprar el Baghat y convertirlo en un santuario público que reflejaba el odio de raza. Sir Eduardo Carson, el líder de los reaccionarios del Ulster, organizó una moción de censura a Montagu, y este defendió el castigo aplicado a Dyer en un discurso histérico. Se proponen retener la India apelando al terrorismo, la humillación racial, la subordinación y el miedo, o piensan apoyar el dominio sobre la buena voluntad cada vez más firme del pueblo del imperio indio. El secretario de Lloyd George le informó que, soportando estridentes interrupciones, Montagu adoptó una postura más racista y dicha en el tono agudo y los gestos, y que muchos Tories ansiaban agredirlo físicamente, tan enfurecidos estaban. Winston Churchill salvó al gobierno de una derrota segura con un discurso brillante, del que después se arrepintió amargamente. Afirmó que el empleo de la fuerza por Dyer era un episodio que, a mi juicio, no tiene precedentes ni casos análogos en la historia moderna del Imperio Británico. Un hecho monstruoso. El miedo, dijo, utilizando una palabra corriente en la época que aludía a las atrocidades alemanas, no es un remedio conocido por la farmacopea británica. Tenemos que aclarar de un modo o de otro que este no es el modo británico de hacer las cosas. Utilizó hábilmente la frase de Macaulay,
el más terrible de todos los espectáculos es la fuerza de la civilización sin su compasión. Pero si todo esto era cierto, ¿por qué no se obligaba a Dyer a afrontar un juicio que podía terminar en la pena capital? Esto era lo que pensaba la nación política, India. El episodio que hubiera podido olvidarse prontamente se convirtió así, gracias a la publicidad que le dio el gobierno británico, en una gran divisoria de aguas en las relaciones anglo-indias. Jawaharlal Nehru, un exalumno de Harvard que entonces tenía 30 años y que agitaba entre los campesinos a favor de Gandhi, viajaba en el compartimiento con cama contiguo al que ocupaba Dyer, que se dirigía a declarar en la investigación de Hunter. Oyó decir a Dyer, mientras hablaba con otros oficiales británicos, que había sentido el deseo de reducir Amritsar a un montón de cenizas, pero se había compadecido. Por la mañana, Dyer descendió en la estación de Delhi, vestido con un pijama rayado de color rojo vivo y una bata. Lo que nunca pudo olvidar, escribió Nehru, fue la respuesta de los británicos. Esta aprobación, con absoluta sangre fría del hecho, me impresionó profundamente. Parecía por completo inmoral e indecente, para usar el lenguaje de la escuela pública. Era el colmo de la impropiedad. Comprendí entonces cuán brutal e inmoral era el imperialismo y cómo había envenenado el alma de las clases superiores británicas. Con respecto a la investigación y el debate en los comunes, los liberales británicos podían haber ahorrado saliva. En definitiva, solo consiguieron convertir a Dyer y a Amritsar en endebles símbolos de odio, a cuyo alrededor tenían la posibilidad de agruparse los nacionalistas. El episodio fue una división de las aguas también en la esfera de la seguridad interna. En lo que siguió, ha dicho un historiador de la India británica, la meta principal del gobierno no fue mantener el orden. Los funcionarios de seguridad, tanto británicos como indios, ahora vacilaban cuando había que reaccionar prontamente frente a las asambleas turbulentas. En 1921, cuando los moplas musulmanes protagonizaron disturbios contra los hindúes en el área de Madrás, el gobierno provincial, que recordaba el episodio de Amritsar, tardó en aplicar la ley marcial. Como consecuencia de esta actitud, más de 500 personas fueron asesinadas y se necesitó un año y un enorme caudal de tropas para restablecer el orden. En este punto se había arrestado a 80,000 personas, alojadas en calabozos especiales. 6,000 fueron sentenciados a deportación, 400 a prisión perpetua y 175 ejecutados. Los ataques a las fuerzas de seguridad llegaron a ser frecuentes y audaces. El 4 de febrero de 1922, en las Provincias Unidas, una multitud rodeó la estación de policía y los que estaban adentro no se atrevieron a abrir fuego, de modo que las 22 personas que estaban adentro fueron destrozadas o quemadas vivas. A partir de ese momento, la violencia en gran escala de carácter racial, sectaria y
antigubernamental se convirtió en una característica permanente de la vida india. También ahí, en la colonia más extensa y dócil de la historia de la humanidad, se había requebrajado el molde del siglo XIX. Tanto las perturbaciones en Europa y el mundo que siguieron al choque sísmico de la Gran Guerra como su paz insatisfactoria eran en cierto sentido previsibles. El antiguo orden se había desplomado. Resultaba evidente que no podía restablecérselo totalmente, quizá ni siquiera de manera parcial. Con el tiempo, un nuevo orden ocuparía su lugar, pero se trataría de un orden en el sentido en que el mundo anterior a 1914 había entendido el término. Como hemos visto, se manifestaban inquietantes corrientes de pensamiento que sugerían la idea de un mundo a la deriva, que había cortado las amarras que lo ataban al derecho y la moral tradicional. Se observaba también una vacilación diferente en la autoridad establecida y legítima cuando se trataba de restablecer el control sobre el conjunto total a través de los medios acostumbrados o apelando a cualquier otro medio. Todo esto era una imitación involuntaria y muda, pero de todos modos implícita a lo que desearan asumir el control del gran terceto de imaginativos estudiosos alemanes que propuso explicaciones de la conducta humana durante el siglo XIX y cuyo cuerpo de pensamiento fue heredado por el mundo que siguió a 1918. Hasta ahora hemos mencionado solo a dos. Marx describió un mundo en el que la dinámica fundamental era el interés económico. A los ojos de Freud, el impulso principal tenía carácter sexual. Ambos entendían que la religión, el antiguo impulso que movía a las masas y a los hombres, era una fantasía, y siempre lo había sido. Federico Nietzsche, el tercero de este grupo, pero era ateo, pero veía a Dios no como una invención, sino como una casualidad, y su destronamiento era en cierto sentido un acontecimiento histórico que acarrearía consecuencias dramáticas. En 1886 escribió: el acontecimiento más grande de los tiempos recientes, que Dios ha muerto, que la creencia en el Dios cristiano ya no es defendible, comienza a proyectar sus primeras sombras sobre Europa. En las razas avanzadas, la decadencia y, en definitiva, el derrumbe del impulso religioso dejarían un enorme vacío. La historia de los tiempos modernos no es en gran parte la historia del modo en que se colmó ese vacío. Nietzsche percibió acertadamente que el candidato más probable sería lo que él denominaba la voluntad de poder, que ofrecía una explicación más integral y más plausible de la conducta humana que las concepciones de Marx y Freud. En lugar de la creencia religiosa aparecía la ideología secular, lo que habían engrosado en otras épocas las filas del clero totalitario. Ahora se convertirían en políticos totalitarios, y sobre todo la voluntad de poder originaría un nuevo tipo de Mesías,
que no soportaría las inhibiciones originadas en las sanciones religiosas y que tendría un apetito ingobernable por controlar a la humanidad. El fin del antiguo orden en un mundo sin guía y a la deriva, en un universo relativista, era una convocatoria que proponía la aparición de estos estadistas pistoleros. No tardaron en aparecer. Bueno, pues aquí concluimos lo que es el primer capítulo de nuestro libro de Tiempos Modernos de Paul Johnson. Nos vemos en el siguiente, que es el capítulo 2, que es donde aparecen las primeras utopías despóticas. Pero esto lo veremos en el capítulo número 2. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.